Hola, hola, hola amigos de YouTube. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo se instala un timer o un temporizador. Bueno, básicamente un timer o un temporizador es un pequeño circuito electromecánico que se encarga de abrir o cerrar un contacto de manera automática. Los timers normalmente son para programarlos de acuerdo al evento que nosotros necesitemos. Los timers o temporizadores existen de dos tipos, unos analógicos como el que estoy mostrando acá y unos digitales, ¿ok? Entonces el video básicamente se va a tratar de cómo se instala el timer. Para ello pues se va a necesitar pues una llave general del circuito, la cual el valor depende de la carga o consumo que vamos a instalar. Este es un interruptor termomagnético. A su vez vamos a necesitar una llave diferencial para proteger el circuito contra fugas a tierra o descargas. También vamos a utilizar un contactor que es el que se va a encargar de controlar la parte o la etapa de potencia de la carga que vamos a manejar. Necesitaremos de un contactor. A su vez también vamos a necesitar del temporizador, que para este ejemplo de instalación es un temporizador analógico. ¿Ok? Pero el esquema de instalación es el mismo, ya sea analógico ya sea digital. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es proceder a alimentar la llave general del circuito. En este caso es un circuito de alimentación a 220 voltios. De la llave de alimentación general vamos a proceder a alimentar a nuestra llave diferencial, la que igual va a proteger a nuestro circuito contra fugas a tierra. Alimentamos la llave diferencial. Esta llave diferencial a su vez va a alimentar a los contactos principales de nuestro contactor, que en este caso los contactos principales son el 1 y el 3. ¿Ok? El 1 y el 3 son nuestros contactos principales del contactor. De la llave diferencial entonces alimentamos los contactos principales de nuestro contactor. Hasta ahí ya tenemos prácticamente todo lo que es el circuito de alimentación principal. Ya tenemos alimentado nuestra llave general con fase y neutro a 220 voltios. De la llave general estamos alimentando nuestra llave diferencial, y de nuestra llave diferencial estamos alimentando los contactos principales de nuestro contactor, que son los contactos 1 y 3, de los cuales de ahí va a alimentar a nuestra carga por los contactos 3 y 4. Hasta ahí solamente estamos colocando la alimentación principal del contactor. ¿Ok? Hasta ahí todavía no estamos alimentando la bobina del contactor. Ahora de ahí vamos a proceder a alimentar una de las bobinas del contactor. En este caso es la bobina A1. Procedemos a alimentar con el neutro directamente la bobina 1 de nuestro contactor. Para que este contactor abra o cierre circuito necesita alimentarse por ambas bobinas, por ambos contactos. A1 y A2 es la bobina interna del contactor, que cuando se alimenta cierra contacto y permite que la alimentación que llega por la parte de arriba alimente por la parte de abajo nuestra carga. Cuando nosotros alimentemos acá esta bobina, se cierra contacto y automáticamente va a encender o va a alimentar la carga que nosotros deseemos. ¿Ok? Entonces primero estamos alimentando el contactor directamente con el neutro. Ya tenemos alimentado nuestro contactor con el neutro, entonces nos faltaría alimentar el otro extremo de la bobina del contactor con la línea o la fase, pero esto que está acá, esta alimentación va a venir de nuestro timer. El timer es el que se va a encargar de alimentar a nuestro contactor para que éste trabaje correctamente, o sea, para que se enganche y pueda alimentar nuestra carga. ¿Ok? Entonces, después lo que procederíamos a hacer es alimentar con la línea y el neutro nuestro timer. Procedemos a alimentar a nuestro timer para que pueda trabajar y se pueda de ahí programar. En este video no vamos a ver el tema de la programación, solo vamos a ver el tema de la conexión eléctrica, cómo es que se conecta. Posteriormente voy a subir un video en el cual vamos a programar un timer digital y un timer analógico, y vamos a realizar ciertas pruebas para ver cómo trabaja
el sistema, ¿ok? Entonces ya tenemos alimentado nuestro timer y de ahí lo que procederíamos a hacer es de la línea jalar un cable hacia uno de los contactos, que en este caso es los contactos que están normalmente abiertos en nuestro timer. Dos contactos que están normalmente abiertos para que cuando nosotros lo programemos cuando llegue a la hora o al tiempo indicado se pueda cerrar y de esa manera alimente nuestro contactor y nuestro contactor a su vez va a alimentar nuestra carga que nosotros deseemos, ¿ok? Entonces procedemos a alimentar a uno de los contactos normalmente abiertos de nuestro timer y de nuestro timer sale el otro contacto que va a alimentar nuestra bobina de nuestro contactor, que una vez que llegue al tiempo programado va a alimentar la bobina por el extremo A2 y este contactor se cierra y automáticamente va a alimentar nuestra carga. Ok, entonces es un circuito básico de la salida del contactor 2 y 4 vamos a proceder a alimentar nuestra carga. Vamos a instalar nuestra carga, que podría ser el uso que nosotros necesitemos. En este caso podríamos programar un motor para que se encienda o se apague en el momento que nosotros deseemos, dependiendo qué tipo de trabajo va a ser. También podríamos instalar luminarias. Normalmente el timer con un contactor también se usa bastante para lo que son letreros luminosos, en los cuales nosotros solamente necesitemos que se encienda, por decir, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. De repente desde las 7 de la noche hasta las 10, dependiendo del uso que le vamos a dar o los horarios que queremos que encienda y que trabaje. Bueno amigos, esta es la manera de cómo instalar el timer, este circuito básico para el uso que nosotros necesitemos. Espero que este video les ayude de algo y acá les dejo unos videos que los sugiero para que los puedan ver. Espero que sean de su agrado.